Profe, Sí, ¿se acuerda del PDF de repaso que usted pasó? las actividades de repaso que pasé, sí. Claro, había uno que era justamente de que hicimos la clase pasada, que era de hallar o sea, el mínimo, el máximo, ¿no? De las variables, o sea, de derivadas de varias variables sería. Sí. Y, y había uno, no, perdón, era el de, para que no estoy encontrando. Porque había uno que tenía, que ya te decía los puntos directamente. No era que te daba justamente que la función estaba definida en tantas variables. A ver, reviso. Creo que había uno en la guía. Ah, sí, ese que dice lo de las derivadas sucesivas. Dice f, o sea, la función y zx y los puntos 0, 0, 0, 0. Hay que calcular la derivada sucesiva y una vez que tenés la derivada sucesiva tenés que calcular el valor como si fuese que calculás la imagen en un punto, pero en esa derivada. O sea, hay que Reemplazar derivar el y después punto que calcular te da. la imagen. Sí, y después calcular el valor que te da. Ah, Sería como en la imagen o el valor de la derivada en ese punto en particular. claro. Sí, eso también le pueden llegar a pedir. Capaz podemos hacer uno de continuidad, que había en los complementarios, que tiene una conjunción entre las proposiciones. Hay algunos que le agregué como coanfitrión, siempre son los primeros que me aparecen en la lista cuando ingreso, por si se van agregando alumnos en el camino. Igual ya casi estábamos todos. Profe, Sí, cálculo de volumen de un sólido en revolución no entra, ¿verdad? no, porque eso es FP7, 8 me parece. Ah, mejor.
Era cuando si tuviesen que trabajar en integrales curvilíneas o integrales múltiples. Y se acortó los temas hasta solo derivadas parciales de varias variables. Lo que seguro les pase cuando miren modelos parciales igual que en los anteriores es que no coincidan los temas. O solo algunos de esas actividades les sirvan. O sea que cosas como el 5 tampoco entraría de ese modelo que acaba de mandar. Que son Voy a uno con las integrales preguntas. repetidas. No llegué a ver el modelo que compartieron. Estaba buscando la actividad que dijo el compañero para trabajar. Bueno. El punto 5 de ese modelo no, cualquiera de los otros sí es posible. Y el punto 1 tampoco, porque curvas de nivel no se trabajan. El 1 y el 5 de ese modelo de parcial, no. Bueno, empezamos por ahí, les digo eso y después vamos a la otra. Fíjense que la primera actividad que dice H grafique una superficie de nivel. Esas son las primeras actividades del trabajo práctico número 5 que no se trabajaron. Sí, la actividad 2 de dada la función, calcular los límites iterados, analizar la existencia del límite doble. Y el 3 tampoco, o sea, acá puedo practicar el 2 y el 4. Porque la aproximación lineal de una función tampoco la trabajamos. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Pues esto por ahí, fíjense con los contenidos que aparecen en el repaso, que son los que vimos de cada guía que hay que trabajar. El único que entra completa es la guía 4, que probablemente los segundos parciales no la encuentren, la deberían encontrar en la primera. Y después la pregunta de Nicolás, ¿qué cosas con funciones trigonométricas podrían llegar a entrar? Y en derivadas parciales seguramente aparece alguna función trigonométrica. Pero en el estudio de máximos y mínimos no creo que aparezca la función trigonométrica. ¿Se entiende? Vamos al que me dijo el compañero, entonces no se nos pasa el tiempo. El de la guía complementaria de continuidad teníamos en el punto 3 varias funciones.
El que tiene una conjunción, que por ahí puede ser lo que le parezca raro, es que en esta actividad tienen que estudiar la continuidad de las siguientes funciones en los puntos que se indican. Está definida por tramos, pero la función que varía está en el tramo central y es 3x cuadrado y cuadrado más 2x más y menos 1 si los puntos x, y son distintos que el 1, 2 y esos puntos x, y son distintos que el 0, 2. En 1, 2 y 0, 2 son los puntos que cuando diga en son en los que les pide estudiar la continuidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa función está definida para cualquier valor del dominio de R cuadrado, excepto para el 1, 2 y el 0, 2. Porque si vale 1, 2, la imagen es 6, y si vale 0, 2, su imagen es 1. ¿Está? Entonces, la conjunción acá lo que me está diciendo es que esa formulita vale solo para cualquier número excepto para el 1, 2 y el 0, 2. Porque el 1, 2 y el 0, 2 tienen otras imágenes que están definidas acá. Entonces, análogamente a lo que hacen en funciones de una variable, acá lo que tienen que hacer es buscar la imagen de la función en el punto y verificar la existencia del límite. Como nosotros tenemos que verificar la existencia del límite y el límite está definido en un entorno o en un disco, se dice en este caso que es R cuadrado, la imagen la podemos buscar directamente por la definición de la función, pero el análisis del límite doble lo tenemos que utilizar la fórmula por más que en ese punto no esté definida nuestra función. ¿Ya? Porque alrededor del punto 1, 2 sí está definida y entonces tenemos que valernos de esa expresión. Uno de los puntos, vamos a ver, nosotros vamos a ver el 1, 2, entonces después le queda el otro. Eso. La imagen en 1, 2 por esa función es 6, o sea, tiene imagen, cumpliría como nuestra primera condición. La segunda condición es revisar si va a existir o no el límite de x, y tendiendo al 1, 2 de nuestra función. Me voy a poner así nomás. La expresión de la función es esta. Entonces, ¿qué teníamos que analizar para ver si existía o no el límite doble? ¿Y el iterado? Los iterados. Entonces tengo el límite de x tendiendo a 1, el límite de y tendiendo a 0. Recuerden que acá pueden empezar por 1, elegir el otro, no hay problema. 3x cuadrado y cuadrado más 2x
ahí, menos 1. Entonces, si Profe, comienza a ver igual a 0, ¿sí? ¿Eri no tiene que ser tendiendo a 2? Ay, sí, la otra vez. Gracias. No me va a quedar el límite de x tendiendo a 0 de lo que está acá adentro. Si y vale 2, ¿qué me queda? 3 por x cuadrado Profe, por 2 al cuadrado más 2x, porque todavía estoy en la otra orientación, más 2 menos 1. profe. 2 menos 1 me va a dar la constante 1. ¿Sí? ¿Alguien está consultando? Sí, Sí. ¿usted está haciendo primero el punto 1,2 o el 0,2? 1, 2, ahí se vamos a analizar la continuidad en 1, 2. Y lo iguala a la otra expresión porque puso x tendiendo a 0. X tendiendo a 1, no, volvió a copiar el 0 nomás en la otra parte, fíjate. Acá empieza X tendiendo a 1 y tendiendo a 2, y acá se me pasó el 0, ¿no? Ah, no me estaba confundiendo por eso. Acá nos va a quedar 2 al cuadrado 4 y 4 por 3, 12. El límite de X tendiendo a 1 de 12x cuadrado más 2x y 2 menos 1 me va a dar 1. Entonces, una vez que hice todos los cálculos reemplazando en el punto a la variable y, ya puedo ir a reemplazar en x tendiendo a 1. Y acá me va a quedar 12 por 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1. Pero además también podríamos darnos cuenta que acá por ahí, acá revisamos siempre los iterados para controlar que nos den igual, pero como no hay ningún denominador que por ahí esté dificultando la cuenta, ni las operaciones de los números se van a dar igual, primero reemplazando por un valor y después por el otro y después viceversa, no van a tener problemas, seguramente este límite sí va a existir y van a ser iguales los dos iterados. 12 por 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1, el valor de este límite iterado va a ser 12 más 2 más 1, ¿o no? Sí. Ah, 15. Profe, Sí, entonces si ya no hay un cociente, es muy probable de que sea límite doble. que sea límite doble. Que exista límite doble en ese lugar. El tema es que ustedes tienen que dejarlo comprobado que eso existe. Tienen que hacer este procedimiento, aunque sea un poco cuentoso. El límite en y tendiendo a 2. Y acá son el reemplazo en x. 3, 1 al cuadrado por y cuadrado más 2 por 1 más y menos 1. Tenemos 3 por 1 al cuadrado, nos va a salir quedando 3. El límite de y tendiendo a 2
de 3i cuadrado más 2 menos 1, acá podemos hacer la cuenta de este con este, entonces podríamos dejar más i y después hacer 2 menos 1 más 1. Espérenme un ratito. Estoy, disculpen. Entonces acá se ve que esto también va a dar 15, ¿no? Ahora tendría que reemplazar por i teniendo 2, como es puntual, reemplazamos por ese valor. 2 al cuadrado más 2 más 1 da también 15. Pero ¿qué pasa en este caso? Terminamos de concluir que sí existe el límite de xy tendiendo al 1, 2 de nuestra función y además es igual a 15. Cumple la tercera condición que la imagen en ese punto es igual al límite. No. No. Nosotros tenemos que f de 1, 2 es distinto al valor del límite de x y en el punto que nos interesa en la función de dos variables. Sería que 6 es distinto de 15. Por lo tanto, nuestra función no es continua en el punto 1. ¿Se entiende? Después tienen que hacer el mismo procedimiento para el otro punto que es el 0,1 o 0,2. Sí, profe, se entendió. Ya está. Bien, les queda para practicar para el punto 0,2. ¿Algún otro que quieran ver?
profe, me gustaría hacer un ejercicio del trabajo práctico número 6, del punto 8. Hicimos uno nomás la clase pasada y no sé si lo terminé de entender. El 6, el 8. Vamos a tomar el F, que no tiene tantas complicaciones. Para encontrar los puntos no va a ser tan atanteo. Acá de nuevo el análisis como en los límites y en la continuidad bastante análogo a lo que hacíamos en una variable. En el primer caso nosotros tenemos que considerar, como ahora las derivadas de esta función no es una derivada total, que eso es lo que tenemos que tener en claro, tenemos derivadas parciales. Una derivada con respecto a una variable y una derivada con respecto a la otra variable. Entonces, esas dos variables de derivadas parciales con respecto a cada una de las variables es en donde necesito que se anule la función. O sea, buscar los puntos en donde se hace cero esa derivada parcial. La con respecto a x y la con respecto a y. Entonces, una vez que tengo las dos derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y de esta función z, tengo que igualarlas a cero y buscar en qué puntos coinciden. Tienen que ser el mismo punto, tiene que dar 0 a las dos derivadas parciales. Por eso por ahí se le considera como un sistema de ecuación porque tiene que cumplir que dé 0 en la derivada parcial con respecto a x, pero también que dé 0 en la derivada parcial con respecto a y. Esos puntos en particular. Una vez que encontramos los puntos, ahí sí, ya podemos pasar al siguiente paso, que es necesitamos completar las derivadas que están dentro del hessiano. Y pasamos a las derivadas de segundo orden. Tengo que derivar x, tengo que conseguir la derivada sucesiva xy, y ahí no es necesario la ix porque van a ser iguales, y la derivada sucesiva y. Entonces tengo que volver a derivar 3 veces en relación a lo que yo ya obtuve anteriormente. Si llegamos a ese paso, quiere decir que ya tenemos los puntos en donde se anula, que los consideramos como esos puntos críticos. Tenemos la derivada y cada punto debe ser, las derivadas de segundo orden, cada punto debe ser estudiado en esas derivadas, en el determinante que se llama hessiano, en el que quedan determinadas las derivadas parciales. Si en el hessiano da mayor a 0, quiere decir que es un extremo relativo. Pero ¿dónde analizamos ahora nosotros el signo de la función? En la derivada xx. Antes nosotros, cuando teníamos funciones de una variable, analizábamos el signo de si va a ser máximo, si va a ser mínimo, en la segunda derivada de la función. Ahora vamos a usar la del segundo orden de la variable x y reemplazamos ahí si el signo es positivo, si aparte de darnos que en el hessiano da mayor a 0, es positivo, puede ser. Va a ser un mínimo y si es negativo va a ser un máximo. ¿Ah? Lo que hacemos es similar, solo que acá aparece el hessiano y hay que estudiar el hessiano en cada uno de esos puntos. Bien.
Entonces, nuestra función es esta que tenemos acá. Vamos a hacer la derivada con respecto a x de esa función. Tengo x cuadrada más xy más y cuadrado menos 6x menos 9y más 2. Si la derivo con respecto a x, todo lo que tenga y es constante. Este término no lo voy a considerar porque me va a dar derivada a 0 y este otro término tampoco lo voy a considerar porque me va a dar derivada a 0. Pero entonces tendría que derivar x al cuadrado y x por y lo tengo que considerar como y por la derivada de x. Es cuando tenemos la forma c por u. Este término no, y lo mismo que acá. Cuando tenemos la constante, sacamos la constante afuera, acá nuestra constante y funciona de la misma manera que funciona el 6. Esta me va a dar 0 y esta también me va a dar 0 porque es una constante. Entonces no la considero para el cálculo nomás. No nos está tanto ni confundiéndonos. La derivada de x cuadrado me va a quedar 2x, porque baja el exponente y después tengo que restar 1 al exponente anterior. Y acá y por x derivado me va a quedar solo y porque x derivado es 1. No es necesario escribir el 1. Y lo mismo que acá. Entonces, la derivada parcial es 2x más y menos 6. La derivada parcial con respecto a x. Pues tengo que calcular también la derivada parcial con respecto a y. De nuestra función que es x cuadrado más x por y más y cuadrado menos 6x menos 9y más 2. En este término, ¿qué términos no tendría que considerar para derivar? Porque me van a dar derivada 0. Es x cuadrado porque es constante y menos 6x. Entonces, Y el 2. y el 2 también porque es constante. Este término es menos 6x y el 2. Entonces, x por y voy a derivar con respecto a y, me va a quedar x como constante y derivada. Más la derivada de y al cuadrado menos 9 por la derivada de y. Y otra vez tengo 3 términos nomás para derivar porque los otros me darían 0. X por la derivada de y que es 1 me va a quedar x. Más 2y cuadrado menos 9. 2y, solamente, profe. Perdón, sí. Ya le voy. Listo. Entonces, la derivada parcial es que nosotros tenemos y que necesitamos buscar los puntos en donde se anula es esta expresión y esta otra expresión. Necesitamos que 2x más y menos 6 sea igual a 0 y que x más 2y menos 9 sea igual a 0. Así como están la expresión de cada una, podríamos decir, no sé, en esta primera ecuación despejar y reemplazar en la otra para saber qué posibles valores cumplirían en este caso. Sería el despeje más sencillo. Y acá le ponemos un i porque ambas tienen que ser igual a 0. Si hacemos esto en esta, nos va a quedar igual a 6 menos 2x. Con esto podemos venir acá y tratar de buscar los valores de y.
y es igual a 6 menos 2x, entonces acá me va a quedar x más 2 por 6 menos 2x menos 9 igual a 0. X más, y la tendríamos distributiva porque dentro de ese paréntesis hay dos términos. 2 por 6, 12. Más por menos menos, 2 por 2, me va a quedar 4x, porque este tiene x. Menos 9. Y acá tenemos constantes 2, 6, 9, uno positivo y el otro negativo, y x y 4x. X menos 4x me va a quedar menos 3x. 12 menos 9 me va a quedar 3 igual a 0. Y acá tengo menos 3x igual a menos 3. Menos 3 dividido menos 3. Nos queda 1 positivo. Y ahora reemplazamos ese valor en la otra. Ahora reemplazamos ese acá. Para saber cuál es el valor de y, tengo que hacer 6 menos 2 por 1. Y me va a quedar que y es igual a 4. 4. Entonces, nuestro punto crítico en este caso es uno solo. Hay un solo valor que está cumpliendo, que es 1, 4. Tenemos nuestra primera parte, las derivadas parciales, los lugares en donde se anula. Y conseguimos cuál es el punto crítico. A veces va a pasar acá, como en el caso del que hicimos el viernes, que van a haber más de un punto crítico. Una vez que tenemos eso, lo que tenemos que ir a revisar, como en segundo lugar, necesitamos ahora completar el hessiano. Nuestro hessiano tiene estas componentes. Un punto A, B que nosotros queramos analizar tiene la derivada de xx, xy y x. Y entonces necesitamos esa derivada. Vamos a ver qué nos quedó en la derivada de f con respecto a x. 2x más y menos 6. Eso es lo que nosotros tenemos que volver a derivar para poder obtener la siguiente derivada. Si yo quiero esta, lo que tengo que hacer es derivar dos x más y menos 6. Con respecto a x, ¿está? Porque está la sucesiva xx.
Y tengo que derivar con respecto a x el término de y y el de menos 6 van a ser valores constantes. Entonces me van a dar derivada a 0. Lo único que tendría que tener en cuenta es que la que voy a tener que derivar es esta. Y que me va a dar 2, porque la derivada de x es 1. Entonces tengo esto. Después tendría que hacer la de x con respecto a y. Conviene seguir con esta porque es la que ya tenemos acá escrita. 2x más y menos 6. Si yo a la derivada parcial con respecto a x ahora la tengo que derivar con respecto a y, x pasa a ser constante. Entonces este término 2x y 6 son ambos constantes. Sé que me van a dar 0. Solo derivo y. Y la derivada de y es 1. Me está faltando una sola, que es la de y con respecto a y. Que también da 2, profe. Que también va a dar 2 porque es x más 2y menos 9. Este es constante y este es constante. Solo tengo que derivar esta, que me va a dar 2. Calculamos 3 porque la derivada parcial de xy coincide con la de ix. Entonces el hessiano para nuestro caso particular nos va a quedar h y tenemos que revisar nosotros en el 1,4. Acá como no quedó nada variable, por ahí es más fácil esta función para sacar los puntos extremos, no tenemos que ir por tanteo y demás, pero al no ser variable no coincide exactamente con el tipo de ejercicios que hicimos el viernes. Acá va a estar el 2, acá va a estar el 1, esta va a ser 1 porque estas coinciden, y la de y también nos quedó 2. Entonces, no importa cuál sea el punto crítico en el que yo revise, el hessiano siempre va a valer lo mismo. Porque no tengo ninguna X, ninguna Y por acá dando vuelta, no voy a hacer ningún reemplazo. Entonces tengo que calcular este por este menos este por este. Tengo 2 por 2 menos 1 por 1. Y da un valor mayor a 0. Ajá, por lo tanto es extremo relativo. Pues acá nos va a dar 3. Sí. Y esto es mayor a 0. Nuestro punto 1, 4 es un extremo relativo. Ahora tenemos que reemplazar ese punto en la segunda derivada. Si hubiera que reemplazar, pero nosotros las derivadas de segundo orden nos quedaron valores constantes. Fíjense que f de x, lo último que tendríamos que hacer para ver si es máximo o mínimo, reemplazar acá en el punto 1, 4. Como esa expresión de la derivada es constante, esto siempre va a dar mayor a 0. Y si es mayor a 0 en esa derivada, ¿qué es? ¿Un máximo o un mínimo? Mínimo. Un mínimo.
Una vez que tienen los puntos en donde las derivadas parciales se hacen 0, tienen que ir a completar el hessiano, porque ahí tienen sus puntos críticos. Calculan el hessiano. ¿Cómo completan el hessiano? Calculando las derivadas de segundo orden. F de xx, f de xy y f de y. A veces acá hay variables, porque como el otro día nosotros teníamos por ahí 2x, 2y, 4y, 6x, me parecía que era una, no recuerdo exactamente el valor. Ahí sí tengo que tener en cuenta para cada punto en cuestión reemplazar, me va a dar un valor del hessiano distinto. Pero acá como los valores, las derivadas que quedaron dentro del hessiano son todas constantes, 2 y 1, el valor del hessiano no va a cambiar, no importa el punto. Bueno, nosotros sabemos que hay un solo punto que cumple la condición de que la derivada parcial se anule, tanto la de x como la de y. Entonces, en el que sí podríamos llegar a revisar de vuelta el valor variable, quede algo variable, es la derivada de segundo orden. Pasa lo mismo, nos queda constante ahí, entonces no importa cuánto valga en 1,4. En este caso siempre va a ser mínimo, porque ese valor es constante positivo para cualquier punto. Es posible que llegamos a tener un ejercicio con 3 variables, tengamos que aplicar Sarrus y todas esas cosas. No, no. No van a ser tan malos. Nunca dan de 3 variables para el hessiano. Claro, ya entraríamos Hay que calcular 9 derivadas parciales. Y en la guía hay derivadas parciales de 3 variables, sí, pero no para calcular los extremos relativos. Fíjense, aparece como un nuevo nombre, nomás z igual a algo. Perdón, no lo estoy proyectando. Sí, ya entraríamos más a complicarnos, ¿no? Sistemas de ecuaciones y todo eso. Sí, tienen que entrar más contenidos ahí. La llama z igual a algo, que es lo que decía el otro día. La función de dos variables puede estar definida como un cursiva mayúscula igual a f de xy o z igual, porque se entiende que ahora las imágenes van a estar en el eje z. Son las dos formas de nombrarlas, pero no quiere decir que ahí z es variable independiente. En las que seguro va a aparecer de 3 variables son en esta parte. Que tengan que hacer las derivadas, el cálculo de derivadas parciales, sí puede llegar a aparecer x y z. Pero esa la vimos el otro día, que depende cuál es la que calcule, siempre te tengo que considerar cuál va a ser constante y cuál es la variable. No son nunca tan distintas. Por ahí la que les puede parecer raro es esta, pero tan malvado no van a ser. Porque esta no va a pasar lo mismo que la otra vez, que cuando queríamos despejar en la de la derivada que tienen que considerar es 48 por 1 sobre x. Esto que está acá escrito es lo mismo, 48 sobre 1 sobre x por 1 sobre x y 48 por 1 sobre x. Cuando deriven eso les queda menos 1 sobre x cuadrado menos 1 sobre y cuadrado.
y decir que tiene exponentes negativos. Ahí de vuelta el cálculo de los puntos va a ser más por tanteo, porque despejen como despejen, no la pueden transformar a una cuadrática. No pueden hacer un cambio de variable para simplificar ese cálculo. Es la única que se les puede complicar en interpretar cuáles serían los puntos. Pero si no, derivar correctamente y tratar de buscar. Puntos que cumplan esas condiciones. En donde por ahí podrían tener como estaría ahora el mayor error, es que no interpreten en las del trabajo práctico número 4 correctamente la función o la grafiquen mal o algo por el estilo en esa, porque pueden ir en cualquiera de los 3 tipos que nosotros vimos. Primero, que les den la representación gráfica, que eso es lo que me va a parecer raro que aparezca, que dada la representación gráfica ustedes calculen el área sombreada, porque el temario siempre tratan de estirar lo más que se puede la hoja. La otra es cuando te dice entre qué y qué, si te dice entre el eje positivo, el eje negativo, pues ahí hay mucho más interpretación, entonces creo que como los otros son bastante procedimientos algorítmicos de qué paso sigo para probar la continuidad de una función o qué paso sigo para probar el límite. O acá de los extremos relativos, creo que donde por ahí podría llegar a haber fallas o diferentes cuestiones a revisar es en el de lo que tengan que ver con el trabajo práctico número 4. Pero eso lo vimos por suerte bastante en detalle, así que tienen todas las posibilidades a revisar ahí en qué propiedades utilizaban. Bueno, profe, usted dice que nos van a pedir que dibujemos eso. Es probable. Es probable que le pidan que dibujen. Y aparte, si de última, si no le piden que dibujen, sin el dibujo es difícil orientarse a qué tienen que calcular. Claro. Pero, profe, ¿estos no son todos dibujos tridimensionales? No, del trabajo práctico número 4. Ah, Para este no le van a pedir que grafique porque justamente sacaron las primeras actividades que tienen que ver con el gráfico. Profe, Sí, Fernando. le pregunto, lo del hessiano, ¿cuánto suele valer, había dicho usted, profe? 20 puntos. 15. Y la otra pregunta que le iba a hacer de derivadas parciales era, yo que usted dijo que se decía cuando se derivaba por X y luego por Y, era derivada sucesiva, ¿puede ser? Sí. Derivada parcial, perdón, de derivada de orden superior, usted me había dicho que era ¿cuál, profe? De orden superior son las que están dentro de el hessiano. Por ejemplo, esas son las de segundo orden. O sea, si te pedía de orden superior, tenías que hacer X, luego Y, luego XX, XY, eh, o sea, las cruzadas, Y y la luego otra derivada por segunda vez. dos veces Cada Y. variable derivarla por segunda vez y las cruzadas. Ah, cada variable derivada dos veces y las cruzadas. Claro. Ah, eso era cuando te pedía realice las de segundo orden. Sí. Ah, claro, serían todas las que puedan ser por segundo orden, hacerlas todas, digamos.
Claro. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, profe. No. Mm, No hay nada de eso. Por suerte arregla la cadena le sacaron porque sí es larguísimo. Para resolver. Profe, Ujú. yo no estuve el viernes, pero del trabajo práctico número 4 sería, ¿entran los 8 puntos? No. Del trabajo práctico en 1.4, perdón, pensé que sea el último que vimos. Del trabajo Sí, número 4, todo lo que vimos. Completito. bien. Por eso le digo, en el que puede estar como por ahí la vuelta de rosca que no es tan metódico el cálculo, es todo lo que tenga que ver con el trabajo práctico número 4. Pero que no creo que esté el tipo de que le den la representación gráfica y ustedes calculen el área encerrada en esa curva, sino que le den las condiciones que ustedes tengan que graficar y determinar cuál es el área que tienen que calcular. Es lo más probable. Bien, bien. Y del trabajo número 5, El trabajo número 5, existencia de límites. Límites iterados a la existencia de límite doble, límites iterados y continuidad. Los 3 tipos de actividades que vimos el martes. De las 6, las derivadas parciales, derivadas sucesivas y cálculos de extremos relativos, que es el 8. Ahí está cortado. Es 2 y 3 y 8. Actividad 2, actividad 3 y actividad 8. ok, profe. Profe, Ujú. porque si no sería muy corto el examen, sería de 3 puntos. Puede ser que entre, por ejemplo, del TP de... No, va a ser 5 puntos como sea. 1 Ah, del ok. 4, porque del 2 te tiene, del quinto trabajo práctico, o sea, el segundo trabajo práctico ustedes tendrán que estudiar en este caso, que es el 5, hay 2 puntos. Uno va a tener que ver con límite, otro va a tener que ver con continuidad. Ah, o sea que No poner creo que le dé solo continuidad y le evalúe todo. Ahí seguro hay 2, más otro de derivadas sucesivas en el otro y uno de extremo relativo. Ahí tenemos un temario con 5. Ah, ok. Las derivadas sucesivas o las derivadas parciales, ahí suelen ser bastante largos los cálculos, entonces ese también puede llegar a valer 20 puntos. Pero más de 20 algunos no creo que valga, porque siempre le equilibran un poco. Entre mi grillo que la tengo acompañando y ustedes están hoy muy callados. ¿No se dijo todavía qué profesor hace, profe? ¿El examen? No, Oh. Ya estamos sacando todos los cálculos, profe. ustedes están sacando todos los cálculos. ¿A quién le encontramos la tira de razón? Me tiro asado recién para julio, pero todavía tenemos que regularizar. Rafael, Ujú. ¿el examen es el viernes a qué hora? ¿A la hora de clase, no?
El examen el viernes en el horario de clase, que estén 15 minutos antes. Voy a pedir un aula, porque nuestra aula nunca nos dan a las 10. Un segundo, porque no vamos a entrar todos para el parcial. Bueno, El Bedel me tenía que confirmar hoy un aula, así que si no me confirma hoy, mañana me voy a ir a insistirle y ya voy a saber mañana. Encima las mesitas que tenemos en nuestra aula son medio... Ay, sí, van a estar todos torcidos escribiendo ahí. Profe, ¿puedo volver a repetir el mini temario ese que había dicho? Por Ok. ejemplo, Sí, por ejemplo, que creo que va a entrar. podría ser un área sombreada, pero dándole las condiciones, dándole dos funciones o una función y qué puntos del eje X, o una constante y una función, que ustedes tengan que calcular el área delimitada por esas curvas. El segundo podría llegar a ser analizar la existencia del límite doble en algún punto en una función en particular. Otro podría ser analizar la continuidad de una función de dos variables en el punto que se le indique. Y si no le indica el punto, tienen que fijarse de vuelta como en los otros donde están los tramos complicados o donde cambia la función. O un tercero podría ser calcular las derivadas parciales de una función bastante... Ahí sí pueden aparecer logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, cualquiera, porque esas son las que tienen ayuda de la tabla para resolver, que son largas y cuentosas. Alguna derivada parcial o derivada sucesiva. Normalmente son sucesivas. X, Y, X. Y ahí me llamó la atención en el temario que mostraron que hay dos cálculos de eso. O sea, una misma función, para una misma función le pide dos derivadas parciales sucesivas en esto. Y ahí tenemos el cuarto. El quinto podría ser cálculo de extremos en una función en particular. Esto es lo que me llamó la atención a mí. Y a ver, ¿qué le pueden agregar? Lo que les puse en el repaso, que además de calcular, evaluar en el valor en un punto en particular. Que no solo calculen la derivada parcial, sino que cuánto vale en un punto, no sé, en el 1, 2, en el 0, 0, en el 3, 2, cualquier punto. Esto, que vale acá 15 puntos, bueno, acá esta es sencilla, pero si le llega a dar alguna jodida, capaz es una sola. Y le pida XX y XY. profe, ¿Sí? ahí hacer la derivada de x, como es seno de tanto, ¿hay que hacer seno de u o Sí, y ya? seno de U. Ah, yo pensé que y se transformaba en uno nomás por la derivada de y. Claro, pero X cuadrado es constante. Vos estás derivando toda la expresión completa. Por más que vos consideras una parte constante y otra variable, cuando hagas la de XY, y lo que va a pasar después es que esta seno de U, que parece como bastante sencilla, después se va a convertir en una del producto. Porque cuando ustedes derivan seno de U, ¿qué tienen que hacer? Coseno de U por U derivado. Claro. Y le va a quedar un producto de coseno de U por algo más. Y cuando hagan la sucesiva, o sea, la siguiente derivada, tienen que considerar en ese caso, me perdí porque leí algo. Estaba diciendo lo de las derivadas. Cuando hagan la derivada sucesiva, en este otro caso, van a considerar a cuál de las dos tengan que ser variable. Re bien si lo que le quedó multiplicando no es la que tengan que derivar, va a ser una constante. Si lo que quedó multiplicando es una variable, van a tener que derivar como el producto. ¿Quieren que hagamos eso? Porque si lo estoy hablando al aire. Sí, profe. Y estaba leyendo lo de Micaela. TP5 dice, ¿entraría la verificación del límite con propiedades? No, no creo.
no son tan buenos. Fíjense que calcular f de xx y xy. Como tengo que calcular xx, primero voy a hacer la parcial de esa función. Seno de x cuadrado por y. Está compartiendo el PDF. ¿Todavía? Ah, Sí, sí. gracias. Saco este y vámonos. Nos pide que calculemos f de xx y f de xy. Nuestra función de dos variables es esta. Entonces tendría que derivar seno cuadrado por y. Voy a tener que usar la regla de seno de u. Y seno de u me dice que es coseno de u, x cuadrado por y, por u derivado. Y cuando tengo que derivar esta, ¿qué pasa? Tengo que derivar con respecto a x y es constante o no. Sí. Entonces me va a quedar como y por x cuadrado derivado. Entonces tengo coseno de x cuadrado y por y. Cuando derivo x cuadrado me queda 2x. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, pues si esto lo reescribimos mejor, me va a quedar coseno de x cuadrado y por 2x más ordenado. A esta yo lo tengo que volver a derivar porque me pide xx. Entonces, para tener f de xx, tengo que derivar coseno de x cuadrado y por 2x. Y ahí, para cuando hago esta derivada sucesiva, acá como la operación principal sería el producto, ¿no? ¿Tengo que hacer la derivada del producto, sí o no? Sí, porque es un producto entre dos funciones, ¿no? Entre dos funciones. En esta parte que está el producto está la variable x, que es con la que yo tengo que derivar, entonces sí o sí tengo que hacer la derivada del producto. Me va a quedar coseno de x cuadrado y derivado por 2xy sin derivada. Lila.
Perdón, ahí ya paró. El problema del timbre siempre. Aplico la regla del producto de la derivada del producto y tengo que derivar el primer término, el primer factor de ese caso por la otra sin derivar más esa primera función sin derivar por la segunda derivada. En este caso es similar a la que hicimos anterior, ahora no vamos a usar seno de u, sino coseno de u. Coseno de u, ¿cuál es su derivada? Menos seno. Menos seno. Y nos va a quedar menos seno de u por u derivado. X cuadrado y derivado, y todo está multiplicado por 2x. Fíjense que en este caso son cuentosas. Coseno de x cuadrado y acá 2x y 2x y derivado. ¿Quién tengo como constante ahí? Ahí. A2 Y y ahí solo tendría que derivar x. Menos seno de x cuadrado por y. Y la derivada acá me va a quedar constante y seguro. Y tendría que derivar x cuadrado, como es análogo a este caso, ya le vamos a escribir el resultado, ¿no? Y eso está multiplicado por 2xy. Debajo podemos simplificar la expresión. X cuadrado y acá nos va a quedar y por y cuadrado y x por x cuadrado, 2 por 4, que son los que puedo multiplicar. 2 por 2, perdón, me queda 4. 4. X cuadrado lo colocamos ordenado y por y cuadrado. Acá menos seno. Y esta la más cortita, coseno de x cuadrado y por 2y por 1. Me va a quedar esa derivada. Coseno de cuadrado y por 2y. Y ahí recién termina la derivada sucesiva xx. Una vez que hacen la derivada parcial con respecto a x, a esa derivada la tienen que volver a derivar con respecto a x. Y como le queda el producto de dos funciones, la de coseno de algo por 2xy, tienen que usar la derivada del producto. Y dentro de esa derivada del producto, el primer término, como tienen coseno de u, es como el más extenso, más largo. Terminamos acá recién. Y bueno, acá se evaluaban bastantes temas. Lo que a mí me llama la atención es que vale a 15 puntos el doble de esto, porque después tienen que hacer x y esta que les quedó de xx, lo bueno es que vuelven a utilizar la misma, porque serían muy malvados si le hubiesen pedido la de y. Como tienen que hacer la de x y, tienen que derivar con respecto a y el coseno de x cuadrado y por 2xy. Y acá nuevamente hay que usar la derivada del producto, porque en este factor también está y variable. F de xy obtener coseno de x cuadrado y derivado por 2xy sin derivar más
coseno de x cuadrado y sin derivar por 2xy derivado. Y esta es análoga, pero ahora nuestra variable es y, no es x. Coseno de u nos va a dar menos seno de u por la derivada de u. Me olvidé del 2xy. Eso es solo la derivada y nosotros tenemos multiplicado por 2x. Esto queda igual, coseno cuadrado de y. Y acá tendríamos que derivar 2xy, pero estamos derivando con respecto a y. Entonces, constante va a ser 2x y derivado. Acá me va a quedar menos seno de x cuadrado y por la derivada de x cuadrado y x cuadrado es constante y solamente tendría que derivar multiplicado por 2x. Como esto me queda 1, no escribo nada. Y acá lo mismo, este me va a quedar 1. Entonces tengo menos seno de x cuadrado y por, y podría multiplicar este con este. Me va a quedar x al cubo, esto me da 1, 2 por 1 sigue siendo 2, el 2 lo podemos poner siempre más adelante. Y el y, que como es el único y que hay lineal, por coseno de x cuadrado y por 2x. Y toda esa cuenta le vale 1,5 puntos, pero todo sirve. Lo que me parece raro es, ahí supongo que es porque se evaluaban muchos temas y este era como el más sencillo de todo lo que se evaluaban. Ya, profe. Todo sirve. Profe, Sí. ¿tiene que ser todo el cálculo así detallado paso a paso? ¿Se puede saltear algunas cosas? A ver, ¿cuál podría saltear el tercer renglón? Claro, ¿puedo pasar del tercer renglón al último? Sí, O sea, salteándome el el cuarto. tercero y el cuarto. Normalmente no le dejo que se salteen el tercero porque si consideran mal la variable o no tuvieron en cuenta qué es lo que estaba haciendo de u, yo no Ah, sé ok. de ver el error, veo el resultado y está mal y está todo mal, no lo puedo salvar por ningún lado. Ah, ok. No sé si es un error de interpretar mal la función que están derivando, si no consideran que es lo que es variable o constante. O sea, no puedo ver el error ahí, veo el resultado nomás. Si el resultado no coincide, no puedo hacer nada. Ah, ok. Esta es la otra derivada que les pide. Y en eso recién termino este ejercicio completito. ¿Se entendió? Tienen que tener cuidado nomás cuando van haciendo las derivadas. No hubo ningún ejercicio de este tipo en el primer parcial de derivadas, porque como se le tomó mucho sobre aplicaciones de la derivada, se supone que ahí ya se evaluaban que sepan derivar. Pero hay veces que en los primeros parciales entra una derivada por tabla, no así media grosa como las que teníamos nosotros en nuestro práctico,
Entonces ya genera como bastante práctica en ese sentido. Pero esto es muy probable que aparezca ahora. Muy seguro que entre. Sí, muy seguro que entre este tipo de derivadas. Porque se evalúan muy poquitos temas. Profesora, ¿puedes subir de vuelta hasta lo del determinante? Hasta la determinante. ¿Esto? Sí, en la parte donde dice por último, ¿cómo se evalúa? ¿Por qué se toma f de x? Porque para saber si un punto va a ser máximo o mínimo, primero tengo que revisar en el hessiano si en ese lugar es mayor a 0. Si es mayor a 0, me dice que es un extremo relativo. Pero tengo que ver qué tipo de extremo, si es un máximo o mínimo. Entonces tengo que ir a evaluar ese punto Ajá, en la derivada de segundo orden de x. y ahí se evaluaría también todos los demás puntos. Claro, si tenés más puntos, se evalúa para cada punto. Por eso acá normalmente aparece A, B, porque son los puntos en cuestión que vos tengas como críticos. Sí, sí, por eso me refiero a, tipo, sería f de x, después f de y, f de xy, ¿o no? No, 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 solo en este. Para saber, para evaluar si va a ser máximo o mínimo, solo me interesa la derivada de x en segundo orden. Ok, La x. Solo esta. ok. Por eso no evalué las demás. En todas, obvio, justo acá coincide también que me van a dar positivo, que son todas constantes. Esta es una, la otra es dos, la otra es dos. Pero no se evalúa en todas, se evalúa solo en la de x de segundo. X. La derivada sucesiva xx, en esa derivada lo que te quedó, evalúas en el punto que vos terminaste de analizar en el hessiano, que es un extremo relativo, y ves si en esa derivada es mayor a 0 o es menor a 0. Si es mayor a 0 va a ser un mínimo, si es menor a 0 va a ser un máximo. Es lo que te termina de decir si es máximo o mínimo. Ok. Lo que tienen que concluir, que les había dictado el viernes, que si les llega a dar en el hessiano igual a 0, es un caso dudoso que no se puede decir nada de ese punto. Ni siquiera se puede decir que no se puede decir nada. Y si es menor a 0, es un punto de ensilladura, que es un caso particular, como cuando antes hablábamos de punto de inflexión. Algo similar tiene que ver, pero en el espacio. Profe, y usted había dicho en la clase de Leone, creo que si daba igual a 0, eso no se podía confirmar. ¿O cómo Claro, era? no se podía confirmar, es un caso dudoso, hay que analizar otras cosas. Pero si ustedes le preguntan, revisen si son extremos relativos o no, y están usando el hessiano como herramienta, solo pueden decir que no se puede decir nada, o sea, no se sabe si va a ser o no un extremo relativo. Ahí está. Esa sería la conclusión correcta. Profe, Sí, yo me tengo que retirar ahora. bueno, Mañana hay clase de consulta otra vez. sí, clase en el horario normal. Claro. ¿Cómo es? Entonces, el viernes a la misma hora de clase, nos van a decir el aula mañana, supongo. No, mañana me van a terminar de confirmar porque me deberían pasar hoy, pero probablemente no, mañana a última hora. No sé. Bueno. Profe, mañana va a haber paro de colectivo. Ah, cierto, eso. Eso es lamentable. Esperemos hasta si hay paro de colectivo. Supuestamente iba a durar hasta el sábado, viernes, algo así, no sé. Había leído por ahí. No, ¿ustedes creen que le están por dejar no trabajar una semana a esa pobre gente que lo hace trabajar todos los días? Igual lo que se está repleto de fake news, así que. Bueno, nos vemos, Sí, profe.
Nos vemos. Esperemos que pase hasta ese momento porque no se pueden tomar decisiones antes, pero después de la nada levantan el paro. Sí, generalmente dura una hora nomás el paro. Sí, nada más que eso. Sí, es que hay. Sí, porque hasta a veces se dice y después no hay. Por eso nunca es seguro. Si llega a haber paro, obvio que no van a perder la clase, va a ser virtual porque no tenemos otro día para trabajar. Porque ya el viernes es el parcial. Pero esperemos a ver qué pasa mañana nomás. Porque yo igual me tengo que ir a la facultad con paro, sin paro. Al igual que en el otro parcial, acá tienen que tener mucha práctica. El asunto de que práctica, porque prácticamente no hay tiempo. A ver, eso es relativo. Pues ustedes se ponen a estudiar el parcial 3 días antes, más o menos, a veces. Están dentro de 4 días antes todavía. El tema es si se le coincide eso con otro parcial, ahí sí ya está hablando. La semana que viene tengo que mostrarle los parciales como última alternativa. Vieron que está el feriado. Viernes. El viernes tomamos, yo no creo que tenga el parcial corregido este viernes a la noche porque tengo clases. Voy a subir la lista, pero para mostrarle el parcial tendrá que tener el miércoles en algún horario. En teoría no se debe seguir dando, ¿o sí? Eso no me tengo que olvidar de preguntarle en un horario que van a estar todos para mirar su segundo parcial. Hasta donde sé, este miércoles no hay clase de teoría. Este miércoles, no será. Este miércoles. Claro. Y no saben, después el jueves recién van a saber si el otro miércoles van a tener. No. Está. Vemos qué pasa para ese día, porque tengo que organizar para llevarles los parciales un día que todos medianamente puedan mirar, porque no hay más tiempo en ese caso. Por ahí me parece que viendo este modelo de parcial lo más capaz, como difiere mucho los contenidos que normalmente se evalúan, tanto para el primero ya hubo modificaciones, para este también, capaz de los modelos de parciales que consigan le va a pasar lo mismo. Una o dos actividades van a poder llegar a concordar con lo que estén estudiando. No más que eso. Qué silencio. Están pensando. Dejar cálculo a esta altura ya no, porque ya no queda nada. No, dejar, ¿no? No es una opción eso. No, no, no sé, ya. Son menos temas, profe, me parece. Sí, son Bueno, menos temas que el primero, menos que es el mucho primero. más corto. Por eso es practicar la forma de qué cosas tienen que considerar en cada caso. No hay como mucha vuelta que darle ni falla.
Por eso les digo, las actividades que tengan que ver con el 4 son las únicas, porque normalmente acá no se toma teórico-práctico, pero ahí sí te toman el teórico-práctica. Ahí le pondrían la vueltita, pero no, porque es bien cálculo. Sí, por ahí es lo del trabajo práctico 4, eso de gráficos y esas cosas. Por ahí los chicos que no vienen manejando bien geometría analítica del año pasado, se le va a complicar un poquito más, pero Sí, ahí porque necesitan la geometría analítica en después, algunos casos, dependiendo si les da punto, determinar la función que pasa por esos puntos, o interpretar cuándo una recta es constante, que eso por ahí me suele llamar la atención, que no sale todavía. Delimitar los extremos que van a integrar o subdividir eso, el intervalo que les da, cuándo es necesario subdividirlo, por ahí como hay que tomar decisiones respecto a esas resoluciones, ahí puede ser que necesiten como más práctica, orientación. Pero por eso le digo, por suerte es uno de los prácticos que desarrollamos bastante, casi completo, y tienen todo detallado, porque por eso yo los quise hacer virtual, porque después en la clase no terminábamos más y queríamos hacer todas esas cosas. claro. Y bueno, profe. No, nos estamos viendo mañana, dependiendo de si hay paro o no hay paro, pero esta noche seguro ya va a decir que se levantó el paro. Sí, ingresaron bastante. Estaban preocupados. Igual no fue a las 8 de la mañana como la última vez. Nada más. Para practicar tienen bastante. No, eso nos falta. Y bueno, y los modelos no creo que sean muy útiles, pero para algo le van a servir. Y perdón por mi perro, pero él Gracias, profe. le tocan el timbre. Bueno, profe, nos estamos viendo mañana. Nos estamos viendo mañana. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, profe. Nos Chao, vemos. profe. Chao.